pues vamos a comenzar como toda obra, todo acto católico, con una oración. ¿Les parece bien? Me parece bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Así sea. Señor, te pedimos que nos abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender lo que tú quieras que entendamos indignamente a través de nosotros y que pues lo podamos poner al servicio de nuestra iglesia. Te lo pedimos no por nuestros méritos, sino los méritos de nuestro Señor Jesús y con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pues vamos a decir también a la Santísima Virgen María que nos cubra con su manto y nos ayude a decir como ella, aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María Santísima, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para el tema de hoy, que está... mucho hablamos, por ejemplo, de sinodalidad, ya vimos el tema de sinodalidad. Hemos hablado también de que todos somos una sola iglesia, ¿no? Vamos a decir que somos un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo en la iglesia y que caminamos juntos. Mucho tiempo se había pensado que algunas cosas que en la iglesia se dicen, pues eran así como que solamente tenían que ver con cuestiones de fe. Hoy sabemos, con fuentes científicas, que muchas de las cosas que la iglesia decía desde hace tiempo se van corroborando. Y entonces espero que este tema nos pueda servir un poquito un recorrido sobre lo que qué dice la ciencia con respecto a esta parte, ¿no? De poder, lo podamos compartir. Déjenme compartirles la pantalla. Ok, ¿ya ven mi tema ahí? ¿Ya lo pueden ver? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema originalmente se llama Cambia tu mente y con ello cambia tu vida. Con ese lo damos hacia afuera. Pero pues con nosotros esto está conectado, ¿no? Científicamente hablando. Y esto pues es lo que nosotros llamamos, obviamente en la iglesia, comunión. Vamos a ver cómo es la comunión y que hoy la ciencia nos está dando aportes importantísimos, sobre todo lo que es la física cuántica, ¿no? Que es una de las áreas que a mí me encantan y que pues yo me he metido por ahí a investigar un poquito, entonces con todo cariño, ¿no? Y quiero empezar diciéndole que la calidad de las preguntas que nos hacemos definen en mucho la calidad de vida que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque somos seres libres, creados en libertad. Y entonces las preguntas correctas nos llevan a encontrar el único camino que hay, ¿no? Y a veces nosotros ahorita vemos la realidad con las familias, la realidad con la iglesia, la realidad con los hermanos, la realidad de la violencia, la realidad todo. Sin embargo, ¿nosotros tenemos algo que ver con la realidad? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Y nosotros podemos influir en el entorno en el cual nosotros nos estamos encontrando, o solamente somos víctimas de algunas circunstancias. Sí podemos influir, definitivamente. Total y absolutamente, ¿no? Ahí está nuestro Señor Jesús, que nos invita, sean santos y sean perfectos como mi Padre lo es, y Él cambió la historia, la partió en dos, antes de Él y después de Él, ¿no? Entonces, ¿será obviamente que nosotros tengamos alguna posibilidad de cambiar las cosas? Sí. Aún en tiempos de crisis y con situaciones complicadas, pues sí, pero la pregunta es, ¿dónde tenemos ese poder, no? ¿Dónde está?
Y si tenemos ese poder, pues ¿en dónde reside? ¿No? Nosotros lo sabemos los cristianos, que obviamente como se puede cambiar la realidad, pero obviamente ¿dónde reside ese poder que Dios nos ha dado y que lo pone a disposición? Entonces, ese es un poquito de lo que yo le llamo enfocar nuestra mente o neuroempoderamiento. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué diferencia habría entre mente y cuerpo? Y cerebro, perdón. Entre mente y cerebro. ¿Sí? Desde hace tiempo, los seres humanos nos estamos preguntando qué tiene que ver nuestra mente para cambiar las cosas, ¿no? Porque Dios nos hizo un poquito diferentes que los animalitos, con libertad y con memoria, entendimiento y libertad, ¿no? Y a través de nuestros pensamientos nosotros podemos crear grandes cambios en nuestro entorno, pero es importante entender la diferencia que existe entre mente y cuerpo, perdón, mente y cerebro. A través de la mente nosotros podemos moldear nuestro cerebro, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque con nuestros pensamientos cambiamos nuestra química. Si alguna vez tú piensas en recuerdos hermosos, ¿sí? Se sueltan ciertos neurotransmisores, la química cerebral, que obviamente te va a poner feliz y va a repercutir en todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, esta química cerebral va creando nuevas conexiones, por así decirlo, en lo que nosotros hacemos, ¿no? Si nosotros pensamos en algo bueno, pues obviamente eso que nosotros pensamos tiene un gran poder sobre lo que nos rodea. De aquí que el poder, por ejemplo, de la oración, que todos nos sumamos en oración, el poder de la misa, ¿no? El poder de la misa que obviamente hacemos diferentes personas en diferentes lugares, en diferentes puntos, y obviamente está influyendo en el mundo, aunque pareciera que no, ¿no? Sin embargo, si nosotros seguimos pensando como hasta ahora pensamos, en muchos de los casos, pues seguiremos teniendo los mismos logros de lo que siempre hemos tenido. Les decía yo, ¿sí? ¿Cómo estructuramos nuestro pensamiento? Por ejemplo, Hermes Trismegisto decía, solo lo inmaterial puede crear lo material. Para nosotros solamente Dios es creador. Y lo inmaterial puede crear lo material, ¿no? Y nosotros, Dios nos ha dado ese poder de ser co-creadores, para empezar, de la vida, ¿no? Nosotros no somos creadores de la vida, pero somos co-creadores. También nos ha dado la facultad de poder hacer muchas cosas. Recuerden que los Hechos de los Apóstoles menciona cómo mucha gente iba solamente a que tan solo la sombra de Pedro les tocara para sanar, ¿no? Entonces creo que todavía nos falta un poquito para poder entender esas capacidades que Dios nos ha dado, y que cuando nosotros nos lideramos de este mundo, por así decirlo, de este mundo, de las cosas, de las ataduras de este mundo, como dice el Señor Jesús, pues vamos haciendo. Bueno, déjenme presentarles, no sé si ya conozcan al doctor Thomas Young. Sí, el doctor Thomas Young hizo hace muchísimos años un experimento que se llama el experimento de la doble rendija. Él más o menos es de los años 700, 800, y a lo mejor para hoy, para nosotros, su experimento sea muy rústico, pero pues en aquel entonces era un gran avance. Él lo que hizo básicamente es, y aquí es un poquito como demostrar cómo nuestra forma en que nosotros conduzcamos nuestra mente, en nuestros pensamientos, pueden modificar las cosas materiales también, ¿no? Y en 1801, más o menos, ¿sí? Marcó lo que hoy es el inicio de la física cuántica, tal como la conocemos. Entonces tomó una placa metálica, les puso una ranura en la placa metálica, como ahí podemos ver, y disparó una serie de bolitas, ¿no? De pelotitas. Algunas de esas pelotitas que él estuvo disparando, pues obviamente pasaban por la rendija, y otras, sí, y se proyectaban al final en la pared, en la pantalla que tenía en la pared, y obviamente otras pues chocaban con la placa y quedaban ahí mismo. La pregunta es, ¿qué forma integraban las pelotitas que pasaban impregnadas de algún color para impactarse en la pantalla de la pared? ¿Sí? ¿Qué figura creen que formaba al fondo? ¿Que se regaban las pelotitas o no se regaban? ¿Qué figura creen? Imagínense que están las pelotitas pasando por la rendija, y a la pared al final pues se mostraba qué dibujo hacían las pelotitas.
Podría ser como una línea recta, todas Sí, pegadas. totalmente, hizo una línea recta. Entonces él decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hace una línea recta, si se supone que pasan y debieran de proyectarse hacia diferentes puntos. Y entonces hizo una segunda rendija y empezó a lanzar más pelotitas, a ver con la idea de que pudieran dispersarse las pelotitas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? ¿Qué hizo? Se formaron dos líneas rectas al final en la pantalla de la pared, ¿no? Con las dos rendijas. Pero luego dijo, ahora lo voy a hacer, ¿sí? En lugar de con materia, ahora lo voy a hacer con energía. Y entonces lo hizo con un fotón de luz, ¿no? Y así empezó a mandar fotones de luz o luz, ¿no? Haces de luz. Y obviamente estas ondas de luz, aunque pasaban también por las mismas rendijas, sí, estas sí se dispersaban. Hoy sabemos que si hay una lámpara, aunque tenga no sé, algo que la delimite, pues la luz sale y se dispersa, ¿no? Pero en aquel entonces era un experimento extraordinario. Entonces él pasó fotones de luz y en lugar de formar líneas, vio que hacía patrones de interferencia, que chocaban y se esparcían los fotones de luz. Entonces, la primera conclusión, que hoy es muy obvia para nosotros, pero en aquel entonces era un gran descubrimiento, ¿no? La materia se comporta como tú la dirijas. Si tú pones agua para que se cristalice o para que se solidifique en un contenedor determinado, como en una gelatina, por ejemplo, pues obviamente va a tomar la forma de aquello que tú le digas. Pero la energía no, la energía se dispersa, ¿no? Y eso es interesantísimo. Primera conclusión científica del doctor Thomas Young de hace, pues, algunos cientos de años, ¿no? Luego viene otro más reciente, pero pues también ya del 2008 falleció este científico que se llama Pier Giorgio Merli. Pier Giorgio Merli en 1964 más o menos hizo el mismo experimento, pero ahora dijo, en lugar de fotones de luz y en lugar de materia como las pelotitas, ahora voy a hacerlo con electrones. Sabemos que los electrones son materia en su manera, o sea, todo lo que es, toda la materia, ¿sí? Está formada por átomos y los electrones pues forman parte de esta materia, o sea, al final de cuentas es materia. Y vamos a ver ahora en el mundo subatómico cómo es que se comportan, ¿sí? Si se comportan igual que en el mundo macroscópico o qué esperamos que suceda. Y entonces empezó a lanzar estos electrones igual en las dos rendijas y, oh sorpresa, los electrones que son materia en el mundo subatómico, en el mundo chiquitito, microscópico, empezaron a formar patrones de interferencia, ¿no? Igual que si fueran energía, que si fueran luz. Y entonces para hoy, pues para nosotros quizás sea muy sencillo y muy normal, pero en aquel entonces fue un gran descubrimiento. La materia en el mundo subatómico, ¿sí? En el mundo microscópico, se comporta como energía, ¿no? Y eso es extraordinario. Bueno, hasta aquí son algunas conclusiones que quiero que vayan tomando, ¿no? Sí, y obviamente lo que él esperaba, pues básicamente era que se fueran comportando pues de otra manera, ¿no? Y no es así porque se supone que deben formar líneas, hacer la materia en el mundo microscópico. Muy bien, después viene otro científico también de estas épocas, más reciente, pero también falleció en el 2008, se llama Akira Tonomura. Este hombre trabajaba para una empresa tecnológica que se llama la Hitachi y él dijo, bueno, a lo mejor es por la manera en que lanzó los electrones Pier Giorgio Merli. Entonces yo los voy a lanzar uno por uno para observar qué es lo que pasa y en qué momento se separan, en qué momento se dispersan, ¿no? En qué momento formaban ese patrón de interferencia. Y empezó a lanzarlos uno por uno, ¿no? Y después dijo, pues ahora voy a observar en qué momento se desvían, que es materia en el mundo subatómico, pero en qué momento se va hacia otro lado, ¿no? Y entonces puso dispositivos para observar la dispersión de los electrones. ¿Y qué creen que pasó? No sé. Se dispersaron. Eso es lo que esperábamos, ¿no? Pues se siguen dispersando porque era el comportamiento que habían tenido. Pues Ujú. no, formaron dos líneas rectas. Ok. ¿Cómo la ven? Sí, y luego quitaba el microscopio, hacía la proyección otra vez de uno por uno de los electrones y se dispersaban. Y los volvió a observar con el microscopio, con estos aparatos para observar la trayectoria,
y volvían a formar líneas rectas. Hoy para nosotros quizá digamos, bueno, está medio raro, ¿no? Entonces pareciera entonces que las cosas se comportan diferente cuando uno las viera, ¿no? Y de ahí pues derivaron varias teorías o varias hipótesis que todavía se están comprobando hasta la fecha, ¿no? Pareciera ser que la materia del mundo subatómico, cuando el hombre la observa, cuando los seres humanos la observamos, se comporta como materia, y cuando no, se está comportando como si fuera energía, ¿no? ¡Wow! Eso es poderosísimo. Entonces, una primera conclusión, el simple hecho de prestar atención a algo, ya cuando lo estás observando, cuando estás atendiéndolo, ya lo estás cambiando. Cuando las partículas son observadas, ¿sí? Ese algo cambia. Entonces podemos afirmar lo que dice ahí. El observador colapsa la función de onda simplemente observando. Cuando las partículas son observadas, se comportan como materia. Y esto abre un mundo tremendo de posibilidades y un tremendo mundo de hipótesis. En resumen, si nosotros traducimos esto científico a términos que nosotros entendemos, vamos a entender por qué dijo aquel discípulo, ¿no? Hasta que no meta el dedo yo en su llaga, hasta que no lo vea, no lo creo. El universo existe solamente si tú te detienes a observarlo. Wow, wow, wow. Imagínense que yo les digo, piensen un poquito en un árbol que está cayendo en un bosque de Siberia. Todo el mundo nos podremos hacer ideas de un árbol rompiéndose, cómo está sonando, cómo se ve, pero el bosque de Siberia pues lo podemos imaginar, a lo mejor sabemos cómo es un bosque de Siberia o no en épocas de invierno, pero si yo les pongo esta imagen y yo les comparto esta imagen, lo que va a pasar es que realmente ese es un bosque de Siberia y podemos darnos una idea de cómo es, cómo está y entonces cómo podría suceder y oírse un árbol que cayera. Muy bien, entonces las cosas existen si las observamos, aunque no las observemos como en el mundo microscópico, ¿no? No se podían observar si no es con algunos instrumentos especiales. Obviamente no podemos ver a Dios, pero sí lo podemos ver, ¿no? Desde el aspecto de la fe. Wow, por eso aquí en el mundo necesitamos fe y esperanza. Ya cuando estemos en el cielo, primero Dios, si llegamos, pues básicamente ya solamente vamos a vivir el amor mismo de Dios. La fe y la esperanza ya no son necesarias. Ya tenemos la certeza de dónde estamos, ¿no? Entonces, fíjense bien. Después tengo otro científico, que quizá este sí ya lo han oído más, que es Sigmund Freud. Sigmund Freud tiene varias teorías, algunas medias alocadas, otras más alocadas, pero en lo que me voy a enfocar, en sus teorías más fuertes, tiene que ver con, interesa para lo que yo quiero hablar. Él hizo una teoría del iceberg. ¿Alguien sabe a qué se refiere la teoría del iceberg de Sigmund Freud? ¿O ha oído esta teoría del iceberg? No, yo no. ¿No? Yo tampoco. Excelente. Bueno, para que más o menos sepamos, ¿sí ubican este barco? ¿A qué se refiere? Sí. Famoso Titanic, ¿no? Ya ven que tenía la leyenda, era una construcción de ingeniería tan grande que decía que ese barco pues no lo podía hundir ni Dios, ¿sí recuerdan? Y resulta ser que lo pusieron en navegación y contrataron a este hombre que está ahí, al capitán Smith, que ya iba a ser su último viaje, un hombre muy experimentado en los mares, ¿sí? en alta mar, y con eso ya se iba a jubilar, ¿no? A jubilar con la cereza del pastel, que era conducir este gran aparato que era el Titanic. Y entonces, pues ya sabemos un poquito por la película, podemos darnos idea de lo que sucedió. Sí, pues iba el barco y miren, en el barco, o cuando un barco va navegando, ¿sí? Hay una persona que se llama el vigía. En las épocas de los barcos de vela, se subían al mastil y veían con unos catalejos y decían, no, tierra a la vista, o cosas por el estilo. Bueno, hay unos vigías. Ahora, aun cuando hay tanta tecnología, sigue habiendo vigías, porque hay cosas que la tecnología, pues, detecta, pero se tienen que tomar decisiones humanas, ¿sí? Y obviamente estaba el vigía y vio que se acercaban unos icebergs, ¿no? Y que el barco iba dirigido en dirección a esos icebergs, ¿no? El famoso Titanic. Y resulta ser que en lo que él bajó a encontrar al capitán y en lo que regresaron,
déjenme decirles que para evitar chocar con un iceberg tienes una fracción entre 5 y 8 segundos. Si no actúas en el momento adecuado, dependiendo, ya encontrándote frente al iceberg, ya, se acabó, ¿no? Entonces, bueno, resulta ser que el vigía observó, vio que estaba el iceberg a la vista, sabemos que el barco se empezó a acercar, en lo que él bajó a donde estaban conviviendo, pues ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? ¿Sí saben qué pasó? Sí, pues se estrelló. Bueno, lo pasó rozando. Así pasó. Ah, no, esta es otra escena, perdón, de la película. Eso es lo que pasó. Sabemos que se estrelló y el barco se rompió. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la teoría del iceberg de Sigmund Freud? Más o menos. Déjenme contarles. Freud habla de que el ser humano tenemos el ego, el superego, el yo, el superyo, el consciente y el inconsciente, que hoy todavía sigue siendo útil, ¿no? Ya tiene otras teorías, pero esas no las menciono porque no van al caso ni son tan apropiadas. Pero en esta parte, lo que más o menos para que entendamos la relación y por qué menciono yo el Titanic. Cuando tú vas a manejas un auto y le das vuelta a la derecha, automáticamente el auto gira y empieza a moverse a la derecha o a la izquierda, ¿no? O derecho. Pero en un barco, en un timón de barco, no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de estar en un barco, ¿sí? Le das vueltas y vueltas y vueltas al timón y el barco tarda tiempo porque tiene que bajar hacia el cuarto de máquinas. Del cuarto de máquinas tiene que mandar la orden a la propela empieza a girar y el cuarto de máquinas empieza a generar movimiento. Entonces tarda, entre que tú le das vueltas y vueltas y vueltas al timón del barco, tarda en generar un cambio o un viraje por parte del barco, ¿no? ¿Y esto con qué lo comparo en relación a lo que dice Freud? Dice que nosotros los seres humanos tenemos muchas cosas que podemos ver, pero muchas cosas que no podemos ver, sobre todo de otros, y a veces ni siquiera de nosotros mismos. En nuestra parte inconsciente tenemos pensamientos, ¿no? Que están funcionando, todo el tiempo está nuestro cerebro funcionando, y a veces ni siquiera sabemos por qué me siento así, o por qué tuve esta reacción, o por qué pasó esto, o por qué tuve este acto que cometí, ¿por qué? A veces ni siquiera sabemos por qué. Y en muchas de las veces esto tiene que ver con cosas que vivimos en un pasado, incluso en el vientre de nuestra madre, ¿no? Y esto es extraordinario. Entonces, cuando tú quieres cambiar tu vida, muchas veces queremos que los cambios en nuestra vida, sí, que el estado de santidad, por ejemplo, venga de un día para otro. No, Señor, ya cámbiame y ya mañana quiero ser santo. Y hablamos la otra vez de lo que es la ética de las virtudes perfectas. Es un proceso. Primero me debo conocer. Ya que me conozco y estoy trabajando sobre las cosas de la voluntad, entonces ahora voy a abrir mi entendimiento y entonces empiezo a ser congruente. Y una vez que soy congruente, entonces ya empiezo a hacer imagen de Dios, ¿no? Semejante a Dios, y obviamente ya estoy viviendo los frutos del Espíritu Santo. Es un proceso en nuestra vida. Entonces, es como en el barco. A veces queremos cambiar nuestra vida y le damos vueltas y vueltas al timón, y como vemos que no hay resultados, muchas veces decimos, pues ya no hago esto, ya no voy al grupo, ya no hago esto, ya no hago lo otro, porque no está dando resultados. Queremos resultados inmediatos en un mundo que nos ha enseñado hoy que los resultados deben de ser inmediatos. Cambios profundos en aspecto de santidad, en aspecto de transformación trascendental, llevan su tiempo, llevan su proceso, llevan su forma, ¿no? Entonces, así como en el barco, le das vueltas y vueltas y vueltas al timón, tenemos que esperar con la confianza puesto en Dios, yendo a los sacramentos, yendo a misa, todo ese proceso que tiene que suceder conmigo para que yo me vaya convirtiendo en el otro Cristo, el alter Cristo, ¿no? Como los sacerdotes. Y esto es interesantísimo. Entonces, fíjate, dentro de nosotros hay cosas que no pueden ver los demás. Yo ahorita puedo ver a ustedes aquí sus figuras de lo que están ahí, pero yo no puedo saber qué es lo que están pensando, por ejemplo, ni puedo saber lo que están sintiendo, aunque pudiera reflejarlo si yo viera sus rostros, realmente no lo sabría, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo profundo del iceberg, en la parte inconsciente, como a veces que ni siquiera nosotros lo detectamos, están los pensamientos, ¿no? Y los pensamientos, eh, muy pocas veces nosotros los observamos. ¿A poco no? ¿Cuánto hablan los santos de un diálogo interno?
de aquello que hablas contigo mismo, de ti mismo. Aquello que hace que tus pensamientos se dirijan hacia Dios, que no sea lo que yo quiera, sino lo que tu voluntad, la Santísima Virgen María, ¿no? ¿Y cómo es eso si no conozco varón? Pues el Espíritu Santo se va a encargar, no te preocupes, está bien, hágase lo que tú quieras. A veces nuestros pensamientos, aún con dudas, la Virgen María tenía esa pregunta: si nosotros dirigimos nuestros pensamientos hacia lo que debe ser, pues entonces estos pensamientos va a pasar lo mismo que con los fotones de luz. Mientras dejemos que los pensamientos sean como la loca de la casa, que hagan lo que piensen lo que sea y que estén divagando, obviamente no vamos a tener ese tipo de mejoras en la santidad. Pero cuando nosotros empezamos a observar lo profundo de nosotros, quién soy yo, qué es lo que pienso, qué es lo que hago, el autoconocimiento, entonces empiezo yo a dirigir mis pensamientos hacia que vayan alineándose con Dios. Entonces empiezo a observar aquella energía que Dios me ha dado con el Espíritu Santo, con la gracia, y empieza esta a enfocarse y a generar los cambios necesarios con tiempo, que la propela se vaya moviendo y vayan funcionando todo el engranaje. Y una vez que yo empiezo a tener dominio de mis pensamientos, según Freud, y que yo comparto en cierta manera, entonces a más arriba están las emociones. Las emociones, pues obviamente es la expresión de los pensamientos que nosotros tenemos. Si yo tengo pensamientos de alegría, hace rato les decía, pues obviamente voy a sentirme alegre y voy a tener una emoción como tal. Si tengo otras emociones, hoy me da mucha tristeza porque ese alejamiento de Dios en todos los medios, en las escuelas, en la vida pública, en la vida privada, en las familias, ese alejamiento de Dios, de los sacramentos, de aquellos alimentos del alma, hacen que mucha gente entre en depresión. Es decir, ya no tienen control alguno de lo interno y obviamente entran en esa parte emocional de depresión. Ya no quiero ni pensar, ya no quiero ni sentir. Wow, es algo tremendísimo, ¿no? Y al final de cuentas es falta de Dios. Y luego, más a la vista, que ya los demás pueden empezar a ver, pues están nuestras conductas. Si yo dirijo mis pensamientos, los observo, los canalizo y los guío hacia donde debe de ser, pues mis emociones, por eso dicen que un cristiano no puede ser triste, ¿verdad? Porque obviamente es la implicación de la gracia, del amor, grítenlo desde las azoteas. Y entonces mi conducta va a comenzar a cambiar. Es un proceso. Creo que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos vivido prácticamente esta parte, ¿no? Y obviamente con esto, con nuestras conductas, es que nosotros vamos a lograr resultados en nuestra vida. Vamos a lograr santidad. Entonces, tenemos que hacer un trabajo interior en las partes inconscientes que yo a veces ni siquiera me entero, para irlas observando, irlas guiando, que vayan acorde con lo que Dios quiera, y esto me va a hacer que mis emociones también vayan acorde, y obviamente voy a conducirme de una manera adecuada. Sean santos como el Padre lo es, dice el Señor Jesús. Y bueno, déjenme decirles esta cosa hermosa. ¿Y dónde está eso de la comunión, de la sinodalidad, de que todos somos uno? ¡Wow! ¿No? Déjenme mostrarles. No sé si ustedes han oído hablar de Masaru Emoto. Este es otro científico, ¿sí? Ya más reciente, él murió más para acá en el 2014. Este hombre investigó el agua, dijo, ya investigaron con fotones de luz, con el mundo subatómico, ya investigaron con pelotitas, con materia, y se aprendió que si tú la energía, los pensamientos, los observas, los encaminas, los diriges, sí, obviamente vas a generar resultados, sí, y con las emociones y todo, la conducta va a ser modificada. Entonces Masaru Emoto dijo, pues ahora voy a averiguar con lo que más hay en la Tierra, que es el agua, ¿no? 3/4 partes del planeta es agua, o era 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua. Y entonces él escribió este libro que se llama Los mensajes del agua, la belleza oculta del agua, los mensajes ocultos del agua. Y mira, en unos recipientes, ¿no? Los iba a observar con microscopio y él dijo, voy a someter el agua a ciertas emociones primarias del ser humano. ¿Sí? Ya no estamos hablando de pensamientos y emociones. Entonces, voy a someterlas a ciertas emociones, a ciertas palabras, a ciertos pensamientos, para que se genere una emoción. Y luego voy a cristalizar el agua a super X grados bajo cero, para que el agua se quede bien cristalizada, se quede congelada. Y en ese momento tomar una fotografía con un microscopio y saber si el agua es afectada o no
por esas emociones y esas situaciones. Entonces déjenme compartirles cómo se comportaban las partículas de agua sometidas a diferentes tipos de emociones humanas. Tenemos ahí en esta primera partícula así de transparente, blanca, hermosa, con figuras totalmente geométricas, que eran sometidas a oración, ¿no? A palabras de oración, de amor, de paz, de bienestar para todos, etcétera, etcétera. Y el agua, al momento de cristalizar su reacción de esta partícula de agua, pues era así hermosa, ¿no? Se sometía también en otro momento a palabras como maldiciones o a palabras así, y el agua se ponía turbia, se ponía como sucia. Así se ve más o menos la imagen en el microscopio de esta agua cristalizada y lo que sucedía, ¿no? Y luego dijeron, pues ahora vamos a experimentar también un poquito con el ambiente, el entorno, ¿sí? Y pusieron, por ejemplo, ahí algunas palabras de la Madre Teresa, ¿no? De amor, de paz, de todos los demás. Y bueno, estas son las formas que tomaba el agua en sus partículas congeladas, ¿no? Luego, de palabras de Hitler, ¿no? Me das asco, no sé cómo hablaba Hitler en aquel entonces, y pues obviamente se ponía el agua turbia y el agua sucia. Y luego el agua de manantial, agua fresca, agua limpia, y obviamente pues era así se veía en sus partículas, y por otro lado agua contaminada, en este caso con yodo. ¿Qué es la conclusión que sacó el doctor Akira Tonomura? 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua. Lo que tú digas, lo que tú pienses y las emociones que tú experimentas en ti mismo tienen un efecto físico en tu mismo cuerpo. Por eso hoy las personas que estamos un poquito acercados a la parte de este tipo de medicina natural, sabemos que las emociones negativas causan la mayor parte de las enfermedades. Es decir, las emociones pueden sanar o pueden curar porque segregan ciertas sustancias en el cerebro que ayudan o perjudican a nuestro cuerpo. La pregunta es, ¿cuál es el diálogo interno que tengo conmigo mismo cuando estoy solo? Es de reflexionar sobre qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que vivo, cuáles son mis pensamientos, y trato entonces de conocerlos para alinearlos a lo que Dios me pide, o los dejo que anden solos, como dicen por ahí, como la loca de la casa, ¿no? La imaginación. ¡Wow! Y luego fueron sometidas no solamente a este tipo de investigación, sino también fueron sometidas a música. Por ejemplo, sometían las partículas de agua, ahí está bajo la sinfonía de Mozart, ¿no? Que cómo se formaba, la canción Imagine de John Lennon, mensajes de paz, ¿no? Mensajes de gratitud, vean qué bonita, qué elegante, ¿no? Y qué transparente se ve cuando la gratitud. Palabras de estorbos, me das asco, y luego otra música, bueno, canción que tenía palabras como me estorbos, me das asco, y luego heavy metal. ¿No? No sé si sea bonito o feo, pero pues esa es la fotografía de las partículas de agua. Y miren, algo más interesante, ya es palabras, emociones a las que son sometidas el agua, y estas tienen repercusiones físicamente en el agua, ¿no? Y algo más extraordinario, ya no les decían palabras ni sometían a las personas a emociones que repercutían en el agua, sino simplemente les ponían etiquetas: amor, paz, odio, rencor, agresión. ¿Y qué creen? Las partículas de agua tomaban figuras hermosas o tomaban figuras feas por el simple hecho de que estaba escrito en los portaobjetos en los cuales estaban analizando. Entonces, Qué increíble. sí, totalmente de acuerdo. Entonces, el mundo, que es 3/4 partes de agua como nuestro cuerpo, si está vibrando, ¿a qué energía está vibrando, por así Así es. decirlo? ¿Sí? Con oración, con amor, con paz, con te ayudo, o todo lo contrario. ¿Qué estamos generando? Por eso somos un mundo enfermo y por eso el COVID. Por eso, ¿no? Entonces, aquí es importante pasar de cómo observo mis pensamientos para que esos pensamientos generen de resultados, y como dice el doctor Masaru Emoto, la importancia de la pulcritud en nuestras conversaciones. A veces incluso entre nosotros los católicos, ¿no? Ahí estamos diciendo palabrotas y cosas por el estilo, o mensajes malintencionados. ¿Qué estamos generando?
porque acuérdense que no solamente impacto el agua que está en mí, sino impacto el agua en la cual están formadas los demás seres humanos. Yo soy capaz de impactar el agua de los demás con las palabras, incluso con mis pensamientos. ¡Wow! 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 Y déjenme presentarles, y aquí es donde entra la parte que a mí me encanta, ¿no? Está Glenn Rain, ese es un doctor ya de la época actual, él todavía vive. Glenn Rain tiene una empresa que se llama Inbiotech y él dijo, pues ya experimentaron con todo, pues yo voy a experimentar con ADN humano. A ver qué cambios tiene el ADN humano ante ciertas reacciones del ser humano. Y entonces tomaron ADN de un donante y este ADN pues era sometido a un ambiente agradable, ¿sí? Y obviamente tomaba una figura, el ADN se distorsionaba y se ponía como luminoso, ¿no? Y luego, ¿sí? Lo sometían a pensamientos agradables, ¿no? Palabras por un lado, emociones y por otro lado pensamientos, y el ADN se ponía, por así decirlo, feliz, ¿no? Relajado y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pensamientos tengo para mí mismo? ¿Qué ambientes genero? ¿En qué ambientes me incluyo? Y ahí es donde viene esto que dice muchas veces ahí el Evangelio las cartas de Pablo, ¿no? De San Pablo, que decía, pues aquellas personas, no los que no son católicos, sino los que son, los que se dicen cristianos, y no se comportan en un ambiente agradable, más te valiera ni siquiera comer con ellos. ¿No? Extraordinario. Y entonces ahí es la pregunta, ¿son ellos o soy yo? Wow, ¿no? Bueno. Y luego también eran sometidos a pensamientos o ambientes desagradables, ahí dice agradable, pero son desagradables, ¿sí? Y tomaba una figura densa, fea, igual que el agua, igual que el agua. ¿Cómo la ven? Hermanitos, no solamente el agua de la cual está compuesta nuestro cuerpo se impacta por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, nuestras emociones, por nuestras palabras. Impactamos a otros, podemos impactar a otros, ¿sí? De ahí la importancia, por ejemplo, de la oración, la importancia de estar en situaciones como la misa, la importancia de conectarnos todos en un mismo canal, por así decirlo. Déjenme compartirles, ¿sí? A Greg Baden. Este es un doctor actual con el cual pues me tocó hacer algunas investigaciones, ¿sí? Y vean ustedes que respecto al ADN, les platico un poquito. Después a un donante también el ADN, tomaron ADN, una muestra de ADN y pusieron el ADN a 20 metros de distancia y pusieron sensores para ver qué reacción tenía el ADN que estaba en otra habitación. Y sometieron a la persona a emociones y a decir palabras o pensamientos diferentes. Y querían ver si el ADN era capaz de reaccionar a distancia. ¿Y qué creen que pasó? El ADN reaccionaba. Si la persona vivía emociones de felicidad, el ADN se ponía, como ya lo veíamos hace ratito, así alegre, luminoso, etc. Y si era sometido a ambientes desagradables, a palabras o a pensamientos desagradables, pues el ADN se ponía espeso y demás, se encogía incluso. ¡Wow! Esto es tremendísimo, ¿no? Nosotros vamos a encontrar aquí ¿qué es lo que pasó? Dijeron, pues a lo mejor hay cierta fuente de energía que todavía impacta al ADN que está a 20 metros en la otra habitación. Entonces separaron un poquito más el ADN del donante a 720 kilómetros de distancia y sometieron a la persona a emociones igual y en otro lado, con estos aparatos para medir la reacción del ADN, veían qué es lo que pasaba y el ADN seguía impactándose, se ponía feliz o se ponía triste, por así decirlo. 720 kilómetros, hermanitos. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Entonces, no solamente esto ya es maravilloso, aún con la distancia, nuestro ADN está conectado a nosotros, ¿no? Aún con la distancia. Esto nos lleva a la conclusión científica de que hay un campo, Dios es todopoderoso en todo lugar, para él no hay un momento, no hay nada, bueno, hay un campo que le llamamos hoy el campo etéreo, en donde no hay espacio-tiempo. Fíjense bien, para ir la energía eléctrica, por ejemplo, del punto A al punto B, se demora un tiempo para trasladarse. Prendo la luz y tarda unos nanosegundos en encenderse el foco, porque va del punto A al punto B. Lo importante de este experimento con el ADN es que la medición era en fracciones de nanosegundos
exactamente en el mismo momento en que la persona sentía las emociones en 720 kilómetros de distancia. Es decir, no hay una demora de tiempo ni de espacio, como si siguiera conectada todavía en su cuerpo esta partícula de ADN. ¡Wow! Y yo aquí es donde hago una pregunta. Imagínense qué influencia estamos teniendo en este mundo en donde se permite no una partícula de ADN, sino toda una serie de partículas de ADN con los bebés en los abortos. Cuando yo hago un acto de infidelidad con mi pareja, en donde no solamente es mi cuerpo, o mi alma, o mi mente, sino porque en este caso mi esposa y yo somos uno, me estoy dañando no solamente a mí, sino estoy dañándola a ella, que es un solo cuerpo. Pues lo mismo en la iglesia. ¿Qué estamos permitiendo que se genere en el mundo? ¿Y cómo es que esta palabra, con demostración científica, nos lleva a esta conclusión? Déjenme compartirles lo que dice Greg Braden para que veamos un poquito de otros experimentos, el ADN fantasma y demás, qué impacto tiene, y para ir concluyendo esta parte. Déjenme ver, les voy a compartir el video y a ver si se alcanza a ver. Y habla de todos esos experimentos, ¿no? ¿Y qué es lo que yo quiero concluir con esto, hermanos? Nosotros sabemos que si nosotros nos ponemos en pensamientos, en palabras y en obras alineados con lo correcto y con lo bueno, pues es lo que se va generando en un entorno y en un cambio del entorno, ¿no? Si nosotros nos dejamos llevar por el mundo y por las cosas del mundo y nos preocupamos más por las cosas del mundo, pues obviamente se va generando otro entorno también, ¿no? Directa y proporcionalmente contrario a lo que Dios quiere. Si yo impacto mi vida, mis pensamientos, mis acciones con cosas positivas, ¿no? Y no positivas así de que yo soy súper, no, sino de ir moviendo el timón y esperando a que Dios haga el trabajo, ¿sí? Obviamente haciéndolo como si dependiera de mí, sabiendo que depende totalmente de Él, entonces lo vamos logrando. Queremos resultados en nuestra vida, tenemos nosotros entonces que entender que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones crean nuestra realidad. Crean nuestra realidad. ¿Qué realidad queremos vivir? ¿Una realidad en el cielo o una realidad lejos de Dios? Y ahí están las realidades, las dos realidades. Satanás y los que le siguieron, tantos santos que gozan hoy de la situación en el cielo. Miren ustedes, ¿por qué la iglesia cuando van a canonizar a un santo pide un milagro? Sabemos que los santos no hacen milagros, los milagros los hace Dios. Pero ¿por qué creen que cuando estas personas van a ser inscritas en el libro de los santos, en el libro de la vida, ¿por qué piden un milagro? ¿Por qué la iglesia creen que pide un milagro? La Pontificia Comisión para las Causas de los Santos pide que hayan hecho un milagro y que este se conste. ¿Por qué creen? Pues digo, ahorita que nos está platicando esto, es pues para ver si realmente todo su ser está conectado con Dios, todo lo que ellos están haciendo está dirigido a Dios, o hay alguna otra cosa extraña por ahí que no es, ¿no? Totalmente de acuerdo. Los milagros los hace Dios. Entonces, si está cerca de Dios, ya en esa vida de Dios, en esa vida de santidad, es capaz de interceder ante Dios para que se concedan cosas. De otra manera es que no está ahí, está en otro canal, ¿no? Qué hermoso, hermoso. Y no es que los santos hagan milagros, a veces algunas personas en la iglesia creen que los santos hacen milagros, les cuelgan las medallitas, ¿no? Ya me imagino a Santiago Apóstol cuando van a ponerle medallitas en una parroquia que estábamos y los sacaban a pasear y todo eso. Qué coraje de estar haciendo en el cielo, ¿no? Pero si las cosas las hace Dios, yo solamente le pido, ¿no? Bueno, hermanitos, así, con un poquito de física y de ciencia cuántica, quiero decirles que nosotros tenemos un cerebro cuántico. Dios nos dio un cerebro con la capacidad de razonar para irnos a la parte interna y tomar nuestros pensamientos, nuestra parte interna, nuestra parte corporal y llevarlo hacia la parte espiritual. Jesús nos ha enseñado eso. Es un verdadero hombre, pero como verdadero hombre jamás pierde la esencia de ser el verdadero Dios y jamás
en pecado. Tenemos un cerebro cuántico. Esta conclusión que les quiero compartir es de un hombre al que admiro, que es Albert Einstein, que dice: debido a que cada potencial en el universo es por naturaleza una onda de probabilidad que irradia un campo electromagnético y se compone de energía, es lógico que nuestros pensamientos y sentimientos no sean una excepción. Si las dejamos libres, que hagan lo que se les dé la gana, como dicen por ahí los psicólogos, la loca de la casa, la imaginación, y vaya por su propio rumbo, pues veremos lo que podemos lograr en nuestro entorno. Si nosotros, si empezamos a observar, a dirigir nuestros pensamientos, y a que mis pensamientos sean pensar en Dios, pensar en las cosas de Dios, y nuestros sentimientos se empiecen a alinear en este querer ser, en este aspecto de la voluntad, wow, pues entonces vamos a crear realidades, ¿no? Dice por aquí esta conclusión que yo les comparto: la verdadera visión creativa no es una simple mirada objetiva sobre la superficie de la realidad subjetiva. La verdadera visión creativa es una mirada subjetiva profunda sobre la superficie de la realidad objetiva. No voy a lograr cambios en el exterior si no cambio yo primero en lo más interno, que soy yo, en mis pensamientos, en mis palabras, en lo que hago, en mis emociones, y que éstas se vayan alineando a la forma en que Cristo lo quiere. ¿Qué pensamientos y qué palabras hay en nuestro ser y en nuestra vida, hermanos? Pensamientos de amor, de abundancia, de salud, de prosperidad o de dinero, de cosas. ¿De qué hay? ¿De qué hay? Cuando nosotros empezamos a moldear nuestra mente, que es aquella capaz de tener conciencia y conectarse con Dios, estamos moldeando nuestro cerebro. Y cuando moldeamos nuestro cerebro y se generan las neurotransmisores correctos, pues empezamos a poder vivir esta parte y al mismo tiempo vamos cambiando nuestra mente. Algunas cosas que les quiero decir y les quiero compartir para poder cambiar nuestra mente. Primero, tenemos que pensar en lo que puede ser y no en lo que es. El mundo está mal, el mundo está feo, no tengo dinero, que no esto, que muchas veces nos la pasamos quejándonos en eso, ¿no? Es que mire, hicieron esto, es que regaron, es que dejaron, es que... Piensen en lo que puede ser, no en lo que es. ¿Qué puede ser si nosotros estuviéramos en el cielo? ¿Qué nos preocuparía de las cosas que nos preocupan hoy? Bueno, pues eso puede ser. Basta que empecemos a alinear nuestra vida para ir ese camino, ¿sí? Pero, sí, sabiendo eso, tenemos que pensar en presente, no en futuro. Algún día, cuando yo cambie, algún día que yo llegue a ser santo, no. Ese camino que yo quiero aquí, eso de lo que puede ser, lo empiezo a vivir hoy, ahorita, en este momento. Que esto es extraordinario. Entonces, fíjense, tenemos que enfocarnos. Si nos enfocamos, si observamos nuestros pensamientos, vamos a dirigirlos hacia donde debe dirigirse. Nuestra voluntad, el primer acto es que nuestra voluntad quiera. Después que nuestro entendimiento se alinee. Y por último, pues ya ser imagen de Dios. Y por favor, subamos nuestras expectativas. Si yo me comparo con, no sé, con algún hermano en el templo, si yo aspiro a ser como determinada persona que ha logrado una cosa en cuestiones materiales, pues mis expectativas mientras están ahí en el suelo, pues está bien. Y eso es el entorno que voy a lograr conmigo mismo. Suban sus expectativas. Digan, por ejemplo, yo quiero ser como San Francisco de Asís y empiecen a enfocarse, ¿no? Quiero ser como Santa Teresita del Niño Jesús, la misionera aún sin salir del convento. Quiero ser como Santa Indelgarda de Bingen, que se preocupa por la salud física de las personas desde la perspectiva espiritual. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y, hermanitos, cuiden, y esto lo dicen los santos, cuiden su diálogo interno. Cuida tu diálogo interno. ¿Qué te dices a ti mismo?
Nuestra vida mucho depende de las preguntas y los pensamientos que tenemos con nosotros mismos y de cuidar el diálogo interno. Y parte de este diálogo interno es también gestionar el error. ¿Qué pasa cuando te equivocas? ¿Te flagelas? ¿Te lastimas? ¿Qué pasa cuando te equivocas? ¿Qué te dices a ti mismo o a ti misma? Hay que aprender a gestionar el error. Imagínense a Jesús, nuestro Señor, en la cruz, con los dos ladrones al lado, ¿no? El buen ladrón y el otro ladrón. Y estando en ese momento, sus errores, el mal ladrón, bueno, le decía a Jesús, a ver, te reto, a ver si eres Dios, bájate de ahí. Y el buen ladrón, ¿qué hizo? Pues nosotros lo merecemos por estar aquí, pero él que no ha hecho nada, Señor, acuérdate de mí. ¿Cómo gestionamos el error? Para eso está el sacramento del amor, que es la Eucaristía, y el sacramento del amor, que es la confesión, para saber gestionar nuestros errores. No hacer que esos pensamientos de error generen situaciones con nosotros, ¿no? Por eso, hermanitos, cuando empezamos a cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, empezamos a cambiar también nuestra vida. Y díganme ustedes se han imaginado algún momento, en algún momento dado, se han llegado a imaginar cómo es estar en el cielo, cómo es estar frente a Dios? ¿En algún momento lo hemos pensado? ¿Qué le diré o qué no le diré? ¿Qué me dirá o qué no me dirá? Wow. Ok, ¿alguien que quiera opinar qué piensa hasta aquí? ¿Qué sabor le ha dejado esto que he compartido? Yo quiero que todos sepan esto. Tan claro, tan preciso, o tan palpable, pues que lo podemos, que lo experimentamos y no lo entendemos. Si entendiéramos todo esto de todo esto que ahorita nos está regalando, no, pues es que sería otro asunto aquí en el mundo. Totalmente, ¿no? Totalmente, Eli. Fíjense que hace tiempo decía una persona, bueno, mi esposa tiene arbolitos aquí, tiene plantitas y tiene todo eso. Y esas plantitas, cómo las cuida y las procura y les compramos abono y todo ese rollo. Y vean qué hermosas, ¿no? Las trata uno bien y las trata uno bien. Porque todos estamos conectados con todos. Dios nos dijo, aquí está el paraíso, aquí está, ¿no? Esto para que lo domines, no para que lo destruyamos. Y creo que el mundo, por eso el Señor Jesús, están en el mundo, pero no sean del mundo. Dice nuestro Señor Jesús, mi reino no es de este mundo. Está en este mundo, pero no es de este mundo. Tenemos que, como dice Celi, compartir, ¿no? Lo que me sucede a mí, lo que yo pienso, si yo llego a ser santo o no, también implica a otras personas. Lo que yo hago o dejo de hacer con los demás y conmigo mismo impacta a otras personas. Incluso mi ADN, mis pensamientos y mis palabras que dejo con otras personas impacta a otras personas. ¿Cómo la ven? Guau. Bueno, quisiera que en este momento le quedáramos un poquito en silencio. Cierren sus ojitos y háganse conscientes de su respiración, por favor. Respiren. Respiremos. Respiren. En esta tranquilidad, en este momento de silencio, vamos a agradecer a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos.
también quisiera que nos enfocáramos en pensar en Dios, poderle decir, Señor, gracias por todo lo que soy, por todo lo que tengo. Gracias porque tu amor lo puedo percibir. Señor, que me falte el aire, pero que no me falte esto. Ojalá que vayamos dirigiendo nuestros pensamientos, nuestras emociones, que no puedo vivir si Dios no está, ¿no? Y que conste que el que lo dice no es porque ya me crea un santo, ni mucho menos. Lo que sí sé es que es un camino de un proceso que lleva tiempo, que no nos debemos desesperar, ¿no? Y a veces, para lograr un nivel de conciencia pleno, absoluto, que esté cerca con Dios, wow, necesitamos mucho, mucho trabajo. Pero entender que no lo podemos hacer solos. Primero es Dios. Y luego en todo lo que, con aquello con lo que tenemos contacto. Y que si nosotros dejamos las cosas al azar, pues obviamente se van a comportar como energía, ¿no? Se van a dispersar. Tenemos que empezar a observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y lo que queremos ser. ¡Wow! Muy bien.